Televidente, feliz noche y bienvenido en nuestro programa Bonochi Corsau. Hoy nos trove con un programa sumamente interesante y más que necesario, más que interesante, me lo visa necesario. Para sobra, tin más interrogante de nuestra comunidad en relación con la situación de COVID-19. AVE no está de una institución de salud, por lo tanto, nos mester mantener vestir moncap, tapaboca, para exigencia de la institución, y nos que también, además, es aquí, crea el consenso que ainda nos mester mantener medidas de precaución, a cierto nivel. Nos tiene una actitud de nuestra comunidad manera COVID a pasa, y me está papeando de lo que ya nos ha avisado en diferentes programas, que hasta eventos multitudinarios que está tomando lugar sin ningún sorto de protección, sin ningún sorto de regulación, lo cual seguro da un riesgo para nuestra comunidad. Un riesgo para sobra no está dañando gente ya fue, un riesgo pasó independientemente que nos tiene un filtro de entrada internacional de Corsau, es posibilidad de ir para su manera nuestra visa día el monster de Cana Lost ainda. Hoy nos va a conversar con una persona que nos ha denominado asesor, advisor médico. En el caso aquí nos va a papia de emaleza su conducta y su riesgo. Nos no también touch el manejo local, pasó no da nuestra intención, también un team multidisciplinario que está atendiendo el asunto de manejo tanto de pandemia como de su medida de mitigación. Pero es importante sí para nos conocer detalles que está sucediendo en el mundo y noticias que está circulando en el mundo que está creando preocupación y un impacto en nuestra comunidad. Un dinam está famoso Delta, variante Delta de coronavirus. También otro punto de preocupación y que nos que enfocar ahora está vacunación de mucha y de joven. Y además de ser realmente que nos por pensa de nivel en la cual de momento aquí la pandemia tan acorsado. Nos tiene cifras que realmente a tranquilizarnos un tiki, pero hopi viaja abuso a base de cifras es lo que te pone que no está quizá crea oportunidad para el nivel a trove y cifras aumenta. Junto con nosotros, Dr. César Ponce, está epidemiólogo, inmunólogo y también una persona que estudia pandemia aquí por su inicio. Nos ha conversado con Dr. Ponce en más que una ocasión. Por el momento, que nos está teniendo noticia de existencia de coronavirus y promete que sei también nuestro papia hopi de dengue, de chikungunya, de zika, de demasiado tema. Doctor Ponce, muy buenas noches y bienvenido. Gracias por estar con nosotros una vez más en nuestro programa, transmitiendo información necesaria a nuestra comunidad. Muy buenas noches. Buenas noches, Germán, y toda la audiencia, la gran audiencia que vos tenés en Corsau. Y gracias a ti por invitarnos nuevamente. Y antes de seguir, una corrección, porque la gente aquí a veces no está inmunólogo, me da microbiólogo. Microbiólogo, perdón, fue mi falta. Entonces, después microbiólogo, pueden haber algunos sí. entendimientos. Correcto. Entonces, microbiólogo y epidemiólogo. Y epidemiólogo, correcto. El microbiólogo es el encargado de hacer estudios de enfermedades infecciosas y de diagnosticar enfermedades infecciosas. Correcto. Que tiene que ver mucho con inmunología, pero son clasificaciones diferentes. Importante. Gracias por la corrección, doctor Ponce. La próxima vez lo anotamos. No confiamos en la memoria. Doctor, vamos a comenzar hablando de las cifras en Curazao.
Las cifras se han mantenido después de un pico sumamente alto que nos puso casi al borde de una crisis. Se llenó la capacidad de nuestro hospital y las autoridades sanitarias estaban prácticamente al borde, tratando de contener el avance de la epidemia, que llegó realmente a cifras alarmantes y que generó muchísimas pérdidas de vidas. En este caso, ha vuelto prácticamente a la normalidad después de un lockdown, etcétera, etcétera. Pero, como yo decía, hemos visto un comportamiento quizás, yo lo llamo irresponsable, pero en todo caso, la vida debe continuar, pero debe continuar con ciertas restricciones. Y nosotros tuvimos oportunidad incluso de presenciar eventos masivos. Cuando estamos hablando masivos, estamos hablando de eventos de más de 5.000 personas, donde no había ningún tipo de control. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos decirle a la población en este sentido en cuanto a las cifras que tenemos hoy día y cómo debe ser el comportamiento de nuestra población? Mira, tenemos que hacer un análisis retrospectivo, ¿verdad? Comenzar desde el principio de la pandemia. Recordemos que al principio de la pandemia se decía que el riesgo de que el virus, el COVID, en ese momento que estaba en Wuhan, en China, el riesgo para que llegara a Europa era muy abajo, muy pequeño. Y eso lo dijo la Unión Europea, lo dijo Organización Mundial de la Salud. Y en ese tiempo yo les decía al gobierno de Corso, en ese momento, que para mí eso no era verdad. No está verdad, porque solamente KLM, en ese momento yo ingresé al website de KLM y tenía 10 vuelos diarios directos entre China, la capital de China, y Ámsterdam, aparte de las otras aerolíneas. Después, aquí se dijo que el riesgo de que llegara al Caribe holandés también era muy abajo. Igualmente dijimos que el riesgo existía y que no hay ninguna frontera que impida que una enfermedad infecciosa penetre. De modo que, para hacer un poquito de introducción, yo creo que este programa va a hacer recordar lo que hemos dicho en programas anteriores. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ahora tenemos la preocupación que siempre ha existido, que son lo de las variantes. Entre las variantes que, como todos conocemos, ahora cambiaron el nombre. Anteriormente las conocíamos como variante del Reino Unido, de UK, variante de Sudáfrica, variante de Brasil y luego la variante de India. Esas variantes ya están clasificadas como variante de preocupación a nivel mundial, clasificadas tanto por nuestros países de referencia, como son Holanda, que somos del Reino de Holanda, Estados Unidos con el CDC y Organización Mundial de la Salud. Esas variantes han cambiado de nombre, ahora lo pusieron más fácil. Ahora se llaman como las letras griegas alfa, beta, delta y gamma. O sea que son las mismas. El alfa era la de el UK, ¿verdad? El beta era de Sudáfrica, el gamma era de Brasil y Japón, y ahora el delta, que es el de la India. Es decir, que no hay variantes nuevas, solamente que se les cambió el nombre. Bueno, hay variantes nuevas, pero no están clasificadas de preocupación, de concern. Correcto. Hay muchas variantes que se están vigilando. O repito la pregunta, lo que estamos observando y que en estos días ha sido motivo de mucha noticia, que es la variante Delta, no es una variante desconocida, no es una variante que surgió, sino una que ya existía, pero se bautizó con ese nombre. La variante que se detectó primero en India, que es la que se denomina variante Delta. Pero también dijimos aquí en este programa que los virus mutan y seguirán mutando. Y mientras más infección haya, mientras menos protección tenga la comunidad, ¿verdad? Hay más enfermedades y el riesgo de mutación es mayor, porque el virus se está transmitiendo. Entonces, cada vez que tenemos un nuevo caso, el riesgo de mutación incrementa para la comunidad y para afectar estas comunidades. Incluso, ya se está hablando de variantes Delta Plus.
ya se han detectado esa Delta Plus, o sea que es una de la India que tiene otra variante, otra variación adicional, y se ha detectado creo que en más de 11 países y se sigue diseminando. Ahora, doctor, una de las cosas que más nos preocupa es, al hablar de las variantes, qué incidencia pudiese tener una mutación en la efectividad de la vacunación. Y eso está descrito. Está descrito y me parece que es una pregunta bastante importante, porque las vacunas que se dice a nivel de la literatura internacional que tienen mejor efectividad, que es cerca del 95%, pero recuerden, la efectividad estamos hablando no para prevenir la infección, para prevenir enfermedad grave y para prevenir hospitalizaciones. Entonces, esas vacunas, es la que estamos usando en Corso, y podemos decir el nombre porque eso es a nivel público e internacional, no es nada económico ni conflicto de intereses. La de Pfizer que estamos usando, o las dos vacunas que estamos usando en Corso, las publicaciones internacionales nos dicen en este momento que la de Pfizer la efectividad baja del 95 al 88%. Y la otra no recuerdo Moderna. si es Moderna, no recuerdo exactamente si es Moderna, puede bajar hasta el 68% la efectividad. Pero fíjate una cosa, independientemente que la variante no baje la efectividad de la vacuna, la que mejor efectividad tiene 95%. Si nosotros estamos vacunados, pero nosotros no sabemos si estamos dentro de ese 95% o el 5%, que no tiene protección por la vacuna. Entonces, eso es lo que nos implica a seguir con las medidas de precaución. Entonces, la vacuna no protege contra la infección. Eso es importante y está descrito a nivel global en todo el mundo. Muchos vacunados se han reinfectado. Que no tienen síntomas es otra cosa, pero al no tener síntomas y están vacunados, y si no utilizan las medidas de protección, como por ejemplo el mouth capture, la mascarilla, pueden ser una fuente de infección para los otros, para el resto de la comunidad. Y ese fue el artículo que salió ayer de los Estados Unidos, donde un eminente infectólogo está anunciando que posiblemente la propagación de la variante Delta en Estados Unidos, que está aumentando con mucha velocidad, puede ser debida a las personas vacunadas porque no tienen ninguna medida de protección. Y están hablando de lo que tú dices en grandes eventos de mucha gente, bares, conciertos, entonces no usan mascarillas, ni otras medidas de protección, ni el social distancing y todo lo que nosotros conocemos. Una de las cosas y la que me dice aquí en apapiamento para nos comprender otro bom. Una cosa que a mí mira con más preocupación está aparentemente no está asumiendo una conducta no turende, pero tiene gente que está asumiendo una conducta que está manera responsabilidad del gobierno. Cuídanos. Que está gobierno su responsabilidad de evitar que la pandemia lo plama. Entonces, no se que el gobierno hace y está haciendo. Es aquí, es anterior, y me está papeando de un colo político. Me está papeando de autoridad que tiene de su encargo, es restricción de ciertas cosas, es limitación de ciertas cosas, para por mantener un nivel de propagación above, pero no está protestar. Turcos, me está comprender el aspecto de economía, y me está consciente que si no tanto vale no turta salud, pero no está atature medida en cometer tuma, atature cosas que está tomando lugar, por motivo de una economía más deprimida, nos cinco a bien sufrir, más tanto ainda por motivos de COVID. Pero no podemos esperar que Apple nos meter comprender
que el gobierno por restituir cierto de medida suavizar cierto de medida pero nos tengo así nos parte tanto a trove distancia mi tabisa que sempre distancia para mí distancia social no è un problema, il problema è distancia físico. Nos por asistir a un evento con nos protección y mantener una distancia prudencial para evitar contagio. No nos queda bonchar arriba otro, nos lo que guarda, nos lo que para 2 metri, ya en supermarket, oro vende, poter bisele, por favor, que la distancia en delante rabia. Pero, a trove, camina ma mira que tiene cierto fallo, ¿no? Está ahora que está dando una autorización para realización de eventos masivos. A mí no tiene nada contra, digo, me sé comenzar a socializar, pero tiene un otro ingrediente que está en situación de salud mental, que gente también me sale un rato, me está papiando de lockdown, pero me está papiando también, que si me va al cine, me puedo guardar distancia, me puedo comprar mi carta, me puedo sentar leo de otra persona. Pero si me va a un evento que me tiene miles y miles y miles de gente, bonchar arriba a otro, está más difícil. Ainda quizás experiencia no tan a mi favor para sobra te ainda nos mira propagación de casos después de un evento masivo reciente, pero el riesgo TI y ese es lo que nos meter mantener y así es salvedad aquí un paréntesis de una intervención de Dr. Ponce para sobra hecho con antavisado en un lugar vístimo un capche, ahora cuando se llega, aquí nanan, Dr. Ponce te avisa nos, aquí nanan regla, está culturando que tienen meseting en un capche vestir, y te hace para entrevista no se mantener. Además, como muestra que está posible, está fefelo, sí, está cansado, sí, pero está necesario. Doctor, hemos hablado también de la vacunación de niños, que para nosotros también es extraño. Se había dicho que quizá en los niños no era tan necesario, quizá los jóvenes de 18 hacia arriba. Hay países donde ya se habla de vacunar niños, han sido autorizadas creo que la vacuna de Pfizer, no sé si todas, pero en todo caso creo que escuché decir la de Pfizer. ¿Qué nos puede decir en ese sentido? Bueno, ese es otro punto de discusión, viejo. Porque comenzando con el concepto que al principio se decía que los niños no se infectaban. Correcto. Y entonces, y después que si los niños se infectan pero no la transmiten, que son los adultos que se la transmiten. O los niños se infectan pero no tienen enfermedad severa. Y hoy la preocupación es lo contrario. Ahora está autorizado la vacuna de Pfizer en Estados Unidos desde los 2 años para más grande. Primero promedio estaba autorizada a partir de 18 años. Ahora ya autorizaron a partir de 12 años. ¿Verdad? Y están pidiendo que se vacunen los menores hasta 6 años. Porque las sociedades de pediatría han hecho cálculos y estadísticas que van muchos niños infectados y que tienen complicaciones del COVID, y sobre todo con la nueva variante que pueden tener unos síntomas adicionales y complicaciones o tardía, o no tanto tardía, sino que no recuperación de la enfermedad, y predispone a otras enfermedades como dificultades respiratorias, asma, pérdida de la concentración y todo eso, que podría afectar más a un niño que a un adulto. Entonces, esa ha sido siempre la discusión. Hoy, viendo el advice, el consejo del mismo Holanda, hay un grupo que se encuentra dirigido o coordinado por el Instituto de Salubridad Pública de Holanda, el RIVM. Ese grupo se llama Outbreak Management Team, o sea, un grupo de manejo para los outbreaks, para las epidemias, y están dando consejos. ¿Cuál es la preocupación en este momento? Y este informe salió hace 2 o 3 días del mismo Holanda. ¿Qué se piensa? Se puede tener otra ola, otra tercera ola a final del verano, principios de otoño.
principalmente con la variante Delta. Se han visto que en la última semana aumentaron el número de casos y se aumentó lo que llamamos RO, que es la transmisión, la velocidad de la transmisión, ¿verdad? Hace 2 semanas estaba en 0,64 y eso indica todo que está debajo de 1, que la epidemia está bajo control, y la última semana está cerca a 1, 0,90, o sea que ha aumentado la transmisibilidad. En Estados Unidos están hablando que esa transmisibilidad está en 1,44. Eso indica que de cada 100 personas pueden infectar a otras 144 personas adicional. Y la preocupación de que en los últimos, lo que se ha visto, que si bien ha disminuido las hospitalizaciones, pero lo que se están viendo que se está hospitalizando gente más joven. Y se están detectando casos en personas más jóvenes. Y estamos diciendo en menores de 18 años. Recuerda que al principio estábamos viendo casos que la mayoría de los que se hospitalizaban eran mayores de 50 o de 60. Después vimos que era de 40 hacia 60. Ahora están viendo de 30. Y más niños o menores de 18 años se están viendo afectados por la enfermedad. Entonces, esa es la preocupación desde el mismo Holanda, y están pidiendo y no saben cómo hacer porque la cobertura de vacunación en menores de 18 años no está completa y va a demorar. Estamos regresando a final de julio o agosto, se está regresando un periodo de vacaciones en donde mucha gente ha ido a otros países donde ya está circulando, incluso en Holanda está circulando la variante Delta. En aproximadamente un 10% de los casos se han detectado que son variante Delta. En Estados Unidos la variante Delta aumentó desde hace un mes, que era el 6%, ahora está en el 10%. Y el último informe del CDC de Atlanta indica que el número de casos de variante Delta es del 30%. Entonces, eso nos da un riesgo. Un riesgo porque, como siempre hemos dicho, que todavía estamos aprendiendo, entonces no sabemos cómo va a ser el comportamiento de la variante Delta, cómo va a ser el comportamiento de la gente más joven, que se siguen infectando los vacunados, sí, y entonces no se tienen las medidas de precaución porque estoy vacunado, pero tú no tienes los síntomas, pero sí se lo puedes transmitir a otra persona. Entonces, en síntesis, estamos esperando, o la preocupación es que a principio de otoño, ¿verdad? Eso es que fall, en inglés, a principio de otoño puede haber un aumento de casos de esto, pero eso siempre se ha dicho, de que como comparándolo con la pandemia de influenza, que bueno, en la época fría comienza en otoño, en invierno y termina. Pero el COVID nos demostró lo contrario. En países donde no hay frío, no hay estaciones, en mi propio país, en Colombia, en la costa Caribe, que es caliente todo el tiempo, cuántos casos no hubo y cuánto no fue la problemática. Entonces, para mí no tiene asociación con la época fría. Y una de las noticias de ayer, viendo desde Estados Unidos, que ya en los estados del sur, donde está la población de color o la población negra, los hospitales están llenos nuevamente con pacientes de COVID. Entonces, y todavía aún estamos en verano, no estamos en otoño, entonces es la conducta individual y la conducta social los que nos tiene en riesgo. Ya. Bueno, interesante, porque es parte de lo que nos toca hacer a nosotros en cuanto a la prevención. Di nos banda, prevención da nos decisión. Y el asunto de COVID aquí está yendo más largo de lo que yo gente pensa. Siempre nos avisa el COVID llega para queda. Es algo que nos atende por el momento. Pero no se piensa que él llega para queda, sí, pero de una manera controlada. Es decir, por ejemplo, aunque quizás no hace comparación tan válido,
pero por el momento conoce el primer caso de HIV, de AIDS, nos a comprender que también está una maleza que llega para queda, pero él a ser controlada. Y hoy en día prácticamente es un que está contagiado, es un que no está contagiado. Basta con mantener en medida de precaución. Y no está fácil para poder contagiar. Ya, error en humano por suceder, una transfusión de sangre, tiene mil y una maneras, con un contagio por venir de una manera involuntaria, pero está más difícil. Pero en el caso de COVID, a trove, está más fácil y está más quizá na alcance para vos decidir cómo vas a asumir vos patrón de vida, de conducta de tu día, para vos mantener a lo menos un tiki leo for de posibilidad de contagio. Con permiso de nuestro invitado, doctor Ponce, nos voy a hacer una pausa para algún anuncio de importancia y Gis nos está continuando más. Bo Mr. Prek y bo que evita disalicas? No preocupa. LabDemet tiene solución pabo. Tra un cita a mes. WhatsApp LabDemet na 670-5221. Llámanos na 736-1030 o e-mailnos na info@labdemet.org. Y nos tabing pregbo tena bocas. Si bo no por llega cerca LabDemet, LabDemet te llega cerca bo. Será el tiempo de usar clenco de caia para dentro de bocas a pasa para historia. Nos tem clenco na macha fin y mes con modelo exclusivo. Vamos a poner rondón de bopul, vamos a poner de bocurá, vamos a poner de jardín te hasta para dentro de bocas. Nos tem porcelanato, nos tem mosaico, nos tem terracota, nos tem pego, nos tem tur sorto de material ideal para vos así bocas un palacio más bonita vez. Nos invitamos a visitarnos Helming Magno Wills Boulevard, net na salida de América Oeste, e nan nos está, ABA 777. Tempo nan a cambia, y junto con nan nos costumbre y tradicionan. Agencia Funeraria El Señorial te ponen a vos disposición de manera más safe y confortable para despedir vos difunto de en compañía de vos hernan querí, amigo nan y conocido. Nos drive-thru te permite un visita oportuno para condoler a familia, guardando distancia social de acuerdo con el norma de COVID-19. Sin baja fui bo auto, botaduna e último yo y familia te apreciaba visita de condolencia de tour comodidad y seguridad. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo, seguridad y respeto. Televidente non está back na number di ABA 777 allá na Helming Magno Wills Boulevard, no olvidar tour lo que podemos meter pa lo que te trata material nan pa cubrir e flur di bocas, mosaico, porcelanato, nos tin pego, pero nos tin clenco nan más bonita mes diseñar pa e parte exterior di bocas. No olvidar que clenco di caia ta clenco di caia e clenco bonita va pone pa dentro di bocas na ABA 777. Botañele. La nombre de Agencia Funeraria El Señorial, una organización que sirve nos país para Hopiaña con un concepto elemental de profesionalismo y respeto. Servicio funerario está algo que no está fácil para atender con él. En primer lugar, el protocolo no comencé a servir para lo que te trata tramitación de documentos, etc. Y tú reseñas algo que nos pone énfasis en un gran profesionalismo. Además, en el momento de ceremonia, en manera con el asunto se trata, un respeto tanto para el difunto, su memoria, como para la familia, visitantes, etc. Y ganando con tiempo, el señorial pone a vuestra disposición su drive-thru, camina por despedir el difunto de una manera safe, responsable y además sumamente práctico. Agencia Funeraria El Señorial. La nombre de LabDemet, Laboratorio de Médicos, camina siempre a mantener el compromiso con la palabra confiabilidad. Hoy en día, aparte de confiabilidad, nos extender nos manera de dar un servicio. Calidad de servicio siempre estaba ahí, pero ahora nos tiene más flexibilidad. Y si vos no puedes llegar cerca nos te llega cerca vos,
atendiendo tus necesidades para lo que te trata de test relacionado con COVID-19, pero también siempre la cadena de cuidado está comenzada en el laboratorio, pues el test inicial, y ahí nos está dando un servicio extraordinario, y no lo olvidar, siempre nos avisa, si vos no puedes llegar cerca nos hasta llega cerca vos, Laboratorio de Médicos LabDemet. Y el nombre también de Bombini Supermarket, un lugar ideal con variedad, con productos frescos, con productos realmente variados, pero el cosa de más importante de Bombini está su servicio. Un grupo grande de gente dedicada a atender más bom mes, por el momento que vos llega, el momento que vos sale con un smile de cara, un smile de satisfacción y de buen servicio. Bombini Supermarket, para sobra. Bombinita vocal. ¡Wow! Y nos back con unos invitados ya, el doctor César Ponce. Doctor César Ponce, epidemiólogo y microbiólogo. Además, una persona dedicada en el último tiempo a monitor ya cerca de comportación de pandemia de COVID en el mundo, y por lo tanto nos está aprovechando siempre de su conocimiento y de su experiencia para transmitir eso aquí a nuestra comunidad. Doctor Ponce, hemos tenido conocimiento de bebés que han sido contagiados con el COVID. Es por ello que nos extrañaba cuando decían que los niños no se infectaban, y sin embargo había niños contagiados, pero estamos hablando del caso de bebés incluso recién nacidos contagiados con COVID, que se mejoran y al cabo de cierto tiempo vuelven a sufrir problemas de tipo respiratorio. ¿Eso tiene que ver directamente con el virus o son secuelas que el virus deja en la funcionalidad de ciertos órganos? Bueno, cuando hablamos de comportamientos o síntomas a largo tiempo, como ya se está viendo, ya los países escandinavos sacaron un estudio. Después del COVID, examinaron a la población adulta. Después de 6 meses siguen presentando secuelas o síntomas que pueden estar asociados a la infección por el COVID. En niños aún no sabemos, pero para mí que sí. Y por eso hablaba que no sabemos en los niños cómo va a ser el comportamiento para que los niños puedan presentar asma o problemas de la atención a nivel del colegio o de la comunidad. Eso está por verse, pero para eso se necesita seguir por más años para ver el comportamiento. Esas son las investigaciones que están pendientes. Ahora, hasta este momento, doctor, ¿qué se ha comprobado en este corto tiempo? Porque sabemos que para una investigación científica 2 años no son nada, como dice la canción habla de 20. Pero, pero en este caso, ¿qué se ha comprobado hasta ahora como efectos directos después de sufrir la enfermedad? Del COVID, en niños. Sí. En niños, o en adultos. Bueno, los americanos, que fueron los que creo que son los que más han publicado esto, hay un síndrome de inflamatorio múltiple que se da en los niños. Y eso lo han reportado no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes, ¿verdad? Es como si fuera una enfermedad autoinmune. Después del virus, el organismo con sus anticuerpos puede reaccionar contra diferentes órganos. Y eso es lo que hemos visto. Lo del resto, bueno, yo no conozco muchos estudios, o no he visto muchos estudios de eso, solamente el principal Pero los escandinavos que acaban de publicar un estudio nos están hablando que después de 6 meses hay problemas con dificultad respiratoria, debilidad, dolor muscular, fatiga crónica y muchas otras cosas. Y lo que más preocupante es el problema del neurológico o déficit de la atención. Entonces, si tú te imaginas que si eso lo extrapolamos hacia la población infantil que le da el COVID, ¿cómo va a ser nuestra juventud dentro de unos años si siguen, verdad? Sí. Este déficit de la atención o trastorno de la atención, doctor,
implica o tiene algo que ver con la severidad con la cual la enfermedad afectó a la persona, porque hay personas que realmente lo que llamamos asintomáticas. Hay personas que tuvieron el COVID y apenas tuvieron una pequeña fiebre, no sintieron, hubo hasta quien a lo mejor lo sufrió y no se dio cuenta, pudiese ser, pero hay quienes han sufrido, lo saben, pero no pasó más allá de la pérdida del gusto y el olfato, cosas así. Para haber tenido consecuencias, por ejemplo, como un déficit de atención, se requiere que la persona haya estado en un estado severo o grave de la enfermedad, o simplemente con un leve resfriado, como a mucha gente se le manifestó este COVID, también pudiese tener esa consecuencia. Bueno, realmente eso está por conocerse, por estudiarse, porque las investigaciones que se han hecho han sido sobre casos positivos conocidos que han tenido necesidad de hospitalización. Okay. Entonces indica que es un COVID severo, ¿verdad? O que tiene síntomas, es bastante sintomático. ¿Cómo va a pasar con la población asintomática? Hasta ahora no sabemos. Sí puede tener. Hay muchas enfermedades infecciosas que aparentemente no tienen síntomas y después las enfermedades autoinmunes secundarias a esas infecciones se ven muchos años y uno no sabe cuál fue la causa, pero están asociados a muchas enfermedades infecciosas, ¿verdad? Por ejemplo, la fiebre reumática, que es secundaria a una bacteria que nos infecta la garganta, que es el Streptococcus. Muchas personas pasan inadvertidas o son maltratadas y la fiebre reumática se le presenta muchos años después como una respuesta autoinmune. Entonces, estamos por estudiar esas cosas. Ya. Hay dos cosas, doctor, que me llaman mucho la atención. Una, que se habla de, usted mencionó la palabra autoinmunidad. Se decía que justamente el cuerpo, no lo pongo en compromiso porque sé que son estudios que se están llevando a cabo, pero como también sé que usted está constantemente buscando información, yo sé que quizá pudiese orientarnos, si acaso ya hay resultados al respecto, pero si no lo es, no hay problema, eso nos da espacio para una próxima entrevista. Se hablaba de que la persona, una vez que sufría el COVID, quedaba inmunizado. Hasta qué punto, pero también se habló de gente con recaídas que volvían a contraer la enfermedad, que hay de cierto en esto, y si la persona queda inmunizada, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Es de por vida? ¿Es por un año? ¿Es ¿Qué se ha hablado de esto? Bueno, la mascarilla no permitió ver mi sonrisa cuando tú hacías esa pregunta. Pero mira, incluso aquí en Corso tenemos casos de pacientes que tuvieron COVID confirmado, con síntomas, que estuvieron en aislamiento, se fue confirmado por laboratorio, por las pruebas, las mejores pruebas que tenemos, como es la prueba de molecular. Esas personas también hemos visto de que después de 4 lunas los anticuerpos, o sea, la inmunidad se les bajó, estaba prácticamente en cero. También hemos visto casos de personas que han sido vacunadas y se ha detectado una nueva infección por la variante UK, la denominada variante alfa en este momento, después de estar vacunados, y todos asintomáticos. Entonces, en todas las vacunas, no estamos hablando del COVID, porque ahora cualquier información se puede utilizar por los anti-vaccines para ir contra la vacunación del COVID. Cualquier vacuna puede bajarse la inmunidad después de cierto tiempo, ¿verdad? Y cualquier enfermedad puede bajar la inmunidad de cierto tiempo. Por eso los programas de vacunación en ciertas enfermedades prioritarias se exige una revacunación cada cierto tiempo. Y estamos hablando de no COVID, sino por ejemplo de difteria y tétano, que es una vacunación que se hace muchos años y en niños, y la recomendación mundial es que se haga revacunación cada 10 años. Okay. Entonces, lo vimos también cuando la epidemia del sarampión. Recuerden que aquí tuvimos unos casos de sarampión, en Estados Unidos comenzó sarampión.
muchas personas que habían sido vacunados 3 y 4 veces, después detectaron que la inmunidad estaba baja, no tenía inmunidad protectora. Eso es una situación individual, no es todo el mundo, pero una situación individual. Entonces, de que me dio el COVID, entonces ya estoy protegido, no está verdad, porque después de 4 lunas, 6 lunas, puede bajar la intensidad de la protección, y si viene una nueva variante lo puede afectar. Ya. Usted mencionó algo que es muy importante. Nosotros conocemos a lo largo de la historia gente que se ha dedicado a difundir mensajes que tienen que ver con religión, mensajes que tienen que ver con ideologías políticas. Conocemos de la existencia de sectas, en fin, 1001 fanatismo en muchísimas variedades. Pero en este caso, usted mencionó los anti-vaccine, y es verdad que conozco gente incluso que se dedica a enviar mensajes casi a diario que tienen que ver con la incitación de la gente hacia la gente para no vacunarse. Incluso ayer leí algo que me llamó mucho la atención. Pienso que es un fake news, estoy 99.9% convencido que es un fake news, pero donde se dice incluso que la Organización Mundial de la Salud pagó a X país para que el presidente de este país estaba diciendo que la Organización Mundial de la Salud le pagó para que destruyera las facilidades de donde se hace la vacuna o donde se administra la vacuna, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de cierto, doctor, en que la vacuna sea dañina, o qué alberga, qué alimenta esos deseos de la gente de campañar en contra de la vacuna? Yo sigo pensando, antes de que el doctor nos conteste, que es respetable que cada quien decida lo que se administra en su cuerpo, sí o no. Eso es una decisión de cada uno. Yo no estoy en este caso aupando a la gente a que lo haga o deje de hacerlo. Me he mantenido muy neutral a lo largo de todo este proceso de vacunación. Pero es importante conocer qué motiva este tipo de cosas. Mira, las últimas alocuciones del presidente de la Organización Mundial de la Salud está incitando a que la gente se vacune. Está influyendo, haciendo recomendaciones de que incluso después de estar vacunado que sigan usando la mascarilla. Porque los últimos, ya el presidente de la Organización Mundial de la Salud dice, llevamos más de 4 millones de muertos por COVID. ¿Verdad? Entonces, si vamos a ser un poco franco, Organización Mundial de la Salud y CDC de Estados Unidos siempre van de la mano y se adelantan. A veces algunos países se retrasan en acatar esas recomendaciones o esas decisiones de Organización Mundial de la Salud y de CDC, y cuando la toman a veces es un poco tarde. La locución del presidente Biden de Estados Unidos, creo que fue ayer o hoy, no sé, sobre la vacunación. ¿Quién es el advisor del presidente Biden? Fauci, y una de las personas que más sabe y que tiene mucha influencia en el CDC de Atlanta. ¿Qué acaba de decir el presidente Biden? Vacunación masiva. Una estrategia que usamos hace mucho tiempo en otras enfermedades de alto poder de transmisión, de alto poder epidémico, y que es la estrategia de vacunación casa a casa. Lo que llamábamos en operación barrido, en inglés se conoce como MOP strategy, MOP de limpiar, vacunación casa a casa. Pasabas horas. Muchas farmacias, boticas en Estados Unidos están autorizadas para hacer vacunación en Estados Unidos sin cita. Simplemente vaya y haga una fila, espera un turno y le hacen la vacunación. La estrategia americana, que ya en los aeropuertos americanos te están preguntando, ¿usted se viene a vacunar? ¿Sí o no? Si sí se va a vacunar, en Miami ya tienen un concurso, creo que es el JOTA, en donde están aplicando vacunación gratuita a los viajeros, ¿verdad? Están haciendo todas las estrategias que
viene promoviendo Organización Mundial de la Salud y PAHO, Pan American Health Officers, para el control de las epidemias. Entonces, yo no entiendo por qué dice que le pagan para destruir unas vacunas cuando por la otra parte le están dando. Estados Unidos acaba de donar, creo que fue a Colombia, cerca de 4 millones de dosis de vacunas. ¿Sí? Entonces, es contrario a la estrategia que estamos viendo. Ahora, lo que tú dices es muy cierto, es decisión de cada cual, pero a veces algunos grupos sociales ya se pasan del razonamiento al fanatismo, y eso es lo que hay que ver. Incluso ya hasta por el color político. Estamos viendo que hay gente que no se ha vacunado porque ellos prefieren esperar la vacuna que viene de Cuba, porque de pronto tienen un pensamiento socialista o no, entonces dicen que la vacuna. Yo no tengo nada contra los cubanos, que están muy avanzados tecnológicamente y todas esas cosas, pero las vacunas han demostrado que cualquiera que sea, si tú tienes la oportunidad de vacunarte, cuanto más temprano lo hagas, mejor. Y para decirte algo más, para soportar esto de las vacunas, el concepto que tú decías antes del corte, en el cual hablabas de la infección por VIH, en el cual es una decisión, las dos son prevenibles, sí, pero con el VIH al menos tú tienes otra oportunidad, porque se hace una infección crónica. Ya hay medicamentos que son efectivos. Hay gente que se mueren de viejos a pesar de que son VIH positivos desde muy jóvenes. Tienen hijos, tienen familia. Entonces está bien, hay que controlarla, es una decisión. Pero el asunto con estas otras enfermedades virales es que tienen una alta mortalidad en fase temprana de la enfermedad, que es la diferencia con el VIH. ¿Sí? En el VIH tenemos múltiples medicamentos, ¿verdad? Hay múltiples controles, no hay tantas complicaciones al inicio de la enfermedad como la que tiene ahora el COVID. Mira, sí se presentan muertes por VIH agudo, pero no tanto como en el COVID. ¿Sí? Entonces, esa es la situación que tenemos. Entonces, hay que pensar, las dos tenemos que prevenirlas, pero ¿cuáles tienen más mortalidad? Yo creo que aún en el mundo, a pesar de que el VIH se conoce desde el año 1984, más o menos, no lleva tantos muertos como lleva el COVID, que en menos de un año llevamos 4 millones de muertes. Sí. Ahora, ¿cuál otra situación tenemos con el COVID? Las variantes van a seguir apareciendo, igualmente. Como en el VIH hay variantes, pero no son tan agresivas, ¿verdad? En las variantes en el COVID van a seguir apareciendo. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Pero lo que pasa también es que parece que hemos perdido la memoria histórica de la historia de la salubridad pública. Las grandes epidemias del mundo, ¿cuánto tiempo han durado? La gran gripe española, el periodo de influenza de 1918, ¿cuántos años duró? 3 años. En esta, que tenemos más recursos tecnológicos de diagnóstico, de control, pero las medidas de salud pública siguen siendo las mismas, no han variado. Queremos controlarla en 6 meses. Ya llevamos vamos para los 2 años. Para 2 años. Y nos seguirá para otro tanto, ¿verdad? La epidemia de la peste en Europa, ¿cuántos años duró? 3 años. Ahora, estaba haciendo una reflexión los otros días, como dice Papimes, como se dice en empapiamiento, y si conocemos, y siempre se habla de cuarentena, esa parte de cuarentena indica un periodo de 40 días para que la enfermedad cumpla su ciclo y se elimine y deje de estar circulando. Esa famosa cuarentena, recuerda, o nos dice la historia, porque de pronto no vivimos esa época, cuando los buques venían, principalmente esos viajes largos de Europa,
que transportaban los esclavos, que los traían infectados de cólera y otras enfermedades, los ponían en cuarentena. O sea, 40 días hasta que ya la enfermedad se eliminaba y perdía el riesgo de transmisión, y entonces permitían el desembarco de los tripulantes del buque. ¿Cuánto tiempo llevamos en nuestra situación? Vamos para 2 años, ¿no? ¿Cuánta pérdida económica hemos tenido en el mundo? ¿Cuántas pérdidas de vidas humanas hemos tenido en el mundo? ¿Por qué no se pensó en una solidaridad mundial de cerrar las puertas de todos los países durante 40 días o 2 meses y se hubiera controlado? Si los países han podido presentar una propuesta de a la gente, prepárese, abastézcase de alimentos y todo el mundo se queda en su casa durante 2 meses. Eso es una cuarentena. Pero no, hacemos cuarentena flexible, no flexible en otras partes, y fíjese lo que está pasando. ¿Cuáles son las noticias de hoy? Los Juegos Olímpicos de Tokio están en peligro porque están aumentando los casos de COVID en Tokio, que era de los países que más bajo el número de casos, era más bajo, se está, ¿verdad? El estado de California implementó nuevamente el uso de mascarillas de Mont Capche. Reino Unido está pensando en volver otra vez a las restricciones que se tenían antes de la segunda ola, porque tienen muchos casos de variante tanto alfa como delta. Israel ya está diciendo que la vacuna no es tan efectiva para la variante delta, que se baja la efectividad de las vacunas. El mismo, el de Holanda, está diciendo el grupo para el manejo de los epidemias, está diciendo que hay que pensar otra vez en volver a las restricciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos va a pasar a nosotros en Corso? Cuando a veces esperamos que las decisiones las tomen en Holanda y para después aquí poder tomar las decisiones. Entonces, siempre las acciones, como hemos visto, han sido un poco tardías. Sí. Tal vez por eso tuvimos esa ola grande que fue en marzo, ¿verdad? Que hubo muchos muertos y muchas cosas porque no se hicieron la situación, los controles a tiempo. Adecuados. Y bueno, ahora, eso no es un problema solo de Corso, es a nivel mundial. Correcto. A nivel mundial. El problema está. Ese es el problema más grave que me han ahora conocen una dependencia de lo que está sucediendo en el mundo, que me han tanto val no está así un control local, pero lo que está sucediendo en el mundo, tanto en nuestra frontera en abrir, tanto en nuestra gente también, no se queda depender de lo que está sucediendo en otro lugar que tiene repercusión de nuestra comunidad. APC nos tiene que implementar los mismos mecanismos de prevención individual, familiar, grupal, nacional, y nos mantenernos medidas por mantener medidas de precaución. Para chiquito que nanta funciona. Es hand sanitizer, es distancia físico, es uso de Mont Capche y la ganosuac. Te la onda nos por llega. Doctor Ponce, muchísimas gracias. Agradecido por habernos recibido acá en su oficina y por habernos dado tanta información valiosa y actualizar un poco tantas dudas que tenemos sobre las variantes y el comportamiento humano, en este caso donde todo el mundo está afectado por esta pandemia. 1.000.000 de gracias. No, siempre a la orden, pero un comentario final. A veces le ponemos toda la responsabilidad a la comunidad que no se está comportando bien, ¿verdad? Pero yo digo que en el fondo también son responsabilidades de los gobiernos. Y una de las cosas que te decía al principio, a mí no me preocupa la variante Delta, me preocupa la actitud de los gobiernos, porque controlamos la variante Delta, pero vendrá otra. De pronto la próxima será una epidemia de influenza,
o una variante no delta, sino omega, o lo que le quieran poner de los nombres que le quieran poner a esto. Pero eso tiene que ver mucho con la parte, y lo que te decía, que eso puede dar pie para otro programa, de la parte de los determinantes sociales en salud. ¿Cómo le exiges tú a una población que tome una actitud o cambie de actitud cuando no tiene un suficiente nivel cultural? Correcto. Cuando no tiene los suficientes ingresos para mantenerse a ellos y la familia. Y así hay muchas cosas que hay que discutir, que los gobiernos pueden intervenir, y es lo que se viene diciendo desde hace muchos años para evitar las desigualdades, porque esas desigualdades son los que llevan en un momento dado a que cierto grupo de poblaciones tengan más dificultades o tengan más procesos que lleven la peor enfermedad, parte. que lleven la peor parte. Correcto. Más procesos de enfermedad. Correcto. Bueno, 1.000.000 de gracias al doctor César Ponce por su participación en nuestro programa, y 1.000.000 de danke a vos también para sintonía. Nos ha invitado para nuestro próximo programa, para nos topa y visa otro. Buenas noches, Corsao. Feliz noche.